Dime si no te pasa a ti un poco esto, y es que muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Incluso aquí en Libros para Emprendedores te explicamos estrategias, tácticas, cosas que puedes poner en práctica. Pero a la hora de ponerlos en práctica nos cuesta. ¿Por qué? Porque siempre, aunque sabemos lo que tenemos que hacer, muchas veces no lo conseguimos hacer, no damos ese paso. ¿Por qué? Porque no tenemos una mente fuerte, una mentalidad lo suficientemente fuerte para superar muchas veces cuando aparece una tormenta o muchas veces cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no podemos hacerlo, no sale de nosotros. Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Probablemente porque no tengo la mente entrenada para hacerlo. Hoy vamos a hablar de entrenar nuestra mente para convertirla en una herramienta imbatible. El libro se llama Unbeatable Mind, que traducción no está en español, yo no lo he encontrado en español, se llama Mente Imbatible. Es un libro del año 2014, escrito por el señor Mark Divine, que fue Navy SEAL, de estos mega soldados superpotentes, fue comandante de los Navy SEALs, ahora se dedica a formar y entrenar a líderes y también a nosotros, ahora mismo a través de su libro Mente Imbatible, libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. Y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de 3 maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, con un nuevo libro, una nueva estrategia, un nuevo enfoque, una nueva herramienta, si lo quieres ver así, porque las herramientas sirven cuando las utilizamos. Si pasas a la acción, si utilizas estas herramientas, estoy seguro que vas a conseguir resultados memorables. Memorables viene de mente, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo desarrollar una mente imbatible, cómo desarrollar esa mentalidad de guerrero que nos permita alcanzar nuestro máximo potencial como personas, como profesionales, aplicar todo esto que es mentalidad, que es enfoque para mejorar nuestra vida y a través de eso también mejorar la vida de otros. Hoy vamos a ver este libro que, como os decía en la introducción, se llama Unbeatable Mind, de año 2014. Mark Divine es comandante de los Navy SEALs, es escritor ahora superventas, tiene varios libros, tiene 2 libros más que están traducidos al español, Staring Down the Wolf and The Way of the SEAL, que puedes encontrar por ahí. Se llama el señor Mark Divine, de Divine, que se escribe. Este señor se dedica ahora mismo, tiene un centro de entrenamiento de alta competitividad, sobre todo para tema de liderazgo. Y es que es muy interesante. Fijaros que en los últimos años ha habido un repunte muy fuerte de todo lo que tiene que ver con mentalidad. Nosotros que estamos hablando siempre de emprendimiento, de crear cosas que nos permitan impactar, de crear negocios, de crear movimientos alrededor de ello, muchas veces nos encontramos con eso que nos bloquea, ¿no? Con esos pasos que nos bloquean. Y el desarrollo personal, bien entendido en este sentido, tiene que ver con eliminar bloqueos que nos permita aplicar lo que sabemos que tenemos que hacer para entrenar nuestra mente y nuestro cuerpo y conseguir grandes cosas. Por eso, y te decía, es muy curioso que en los últimos años los Navy SEAL, que son una unidad de élite, de guerreros de élite de los Estados Unidos, son estos que tienen los entrenamientos estos durísimos, pues hay bastantes personas que fueron Navy SEAL en el pasado y que ahora se dedican a escribir libros de mentalidad y de enfoque y de hábitos y de todo eso que tiene que ver con herramientas que me mejoran en lo personal
Y gracias a esa mejora personal yo puedo crecer en lo profesional. Entonces, si nosotros identificamos una necesidad en nosotros mismos, ahora mismo, que es ese desarrollo personal, esa mentalidad, ese endurecimiento de nuestra mentalidad para convertirnos en mentes imbatibles, entonces estás en el sitio adecuado y este es un libro que te va a ayudar muchísimo. Hoy vamos a hablar de 5 niveles, de 5 niveles de desarrollo personal que creo que es la clave, es un gran enfoque, a mí me gusta bastante, es un gran enfoque a la hora de ver cómo nosotros podemos desarrollarnos en lo personal, desarrollar ese carácter, esa personalidad que nos permita después brillar, despuntar en lo profesional también. Siempre de dentro hacia afuera, crezcamos en lo personal y de ahí a lo profesional. Bueno, entonces, como te decía, vamos a explorar 5 niveles de desarrollo personal que este señor Mark Divine identifica y cómo navegar a través de ellos. Estos 5 niveles de desarrollo personal que nos dice el autor nos sirven para cultivar esa mente imbatible, pero para ello tenemos que aprender a ir escalando, ir subiendo en cada uno de estos niveles. Cada nivel nos lleva a un peldaño superior del desarrollo personal. Cada uno de estos niveles, está ligado a 5 diferentes inteligencias que se caracterizan por tener que ver con una de las funcionalidades del humano. Entonces, veamos, hay 5 niveles. El primer nivel tiene que ver con la supervivencia y está relacionado con la inteligencia física. Vamos a hablar de inteligencias, en este caso según el libro, ¿no? Entonces, supervivencia relacionado con la inteligencia física que tenemos que desarrollar. La protección, segundo nivel, tiene que ver con inteligencia emocional. Tercer nivel, la de la consecución de metas, tiene que ver con inteligencia mental. Cuarto peldaño, cuarto nivel, tiene que ver con igualar. Y igualar tiene que ver con inteligencia intuitiva. Y por último, el quinto nivel, o el quinto paso, el quinto peldaño, es el de integrar. Y integral tiene que ver con la inteligencia holística que vamos a estar viendo hoy. Entonces, hay 5 niveles en el desarrollo personal. Si yo quiero mejorar, si yo quiero cultivar una mente imbatible, lo que tengo que hacer primero es identificar en qué nivel me encuentro. Ahora vamos a verlos, los vamos a explicar y eso te va a permitir situarte un poco en este mapa y también ver cuál es el siguiente nivel que tienes que alcanzar y cuál es el siguiente nivel que tienes que desarrollarte a nivel personal para así poder ser una mente imbatible. Entonces vamos con los niveles que, como decimos, son como escaleras, son como peldaños que se construyen uno encima del otro. Es decir, es un peldaño que tú alcances, te va a permitir ser y tener herramientas que te permitan construir el siguiente nivel. Nivel número 1, hablábamos de supervivencia. Este primer nivel tiene que ver con sobrevivir. En este nivel, normalmente las personas lo que hacen es dedicar la mayor parte de su tiempo y de su energía a temas que tienen que ver con necesidades de supervivencia. Cuando nosotros tomamos decisiones en este punto, siempre básicamente son instintivas, porque lo que queremos hacer es sobrevivir. ¿Qué es lo que hacemos en este nivel? Cuando las personas están en este nivel de supervivencia, lo que hacen es enfocarse en sí mismos y posiblemente en un círculo muy pequeño de seres queridos en su familia más cercana. ¿Y qué es lo que hacen? Ignoran a todo el público, a toda la gente fuera de ese círculo. Entonces lo que hacemos si estamos en este nivel es desarrollar comportamientos que son dañinos en el largo plazo, porque incluso podemos abusar o llegar a abusar de otros en beneficio del propio. ¿Por qué? Porque lo único que nos interesa somos nosotros mismos. Entonces, cada vez que nosotros veamos a personas o nosotros mismos nos identifiquemos como personas que desarrollan comportamientos que son dañinos para otras personas o que no tenemos en cuenta a otras personas fuera de nuestro círculo propio más familiar, lo que hacemos es estar en nivel 1. ¿Qué significa esto? Que evidentemente mi desarrollo personal es muy básico. Estoy en un nivel 1 de 5, entonces hay mucho que trabajar. ¿Cómo podemos trascender? ¿Cómo podemos subir de este nivel? Lo que tenemos que hacer para saber que estamos en este nivel, trabajarlo para que podamos crecer en lo personal, lo que tenemos que hacer es encontrar que todas nuestras necesidades básicas estén cubiertas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no tengamos que gestionar emociones que tienen que ver con esa supervivencia, lógicamente. Claro, esto es muy fácil de decir, pero ¿cómo desarrollamos esa cobertura de necesidades básicas que nos permita trascender? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad por una mentalidad de abundancia. Si estamos en este nivel, tenemos una mentalidad muy limitante. Entonces, tenemos que entender
que en el mundo hay suficiente para todos, que no necesito enfocarme en hacer una suma cero, que se llama, es decir, que yo gane para que tú pierdas en ese sentido. Tú tienes que perder y yo gano. Eso es la mentalidad de suma cero. No, lo que vamos a hacer es desarrollar una mentalidad de abundancia, que es esa mentalidad en la que yo desarrollo una mentalidad en la cual sé que hay de todo para todos. Eso es mentalidad de abundancia. Y está claro que eso no está todo bajo nuestro control, ¿no? La mentalidad de abundancia significa que hay de todo para todos. Sí, pero hay muchísimos estudios que demuestran que el crimen normalmente está motivado porque tenemos necesidades de supervivencia, ¿no? El que yo desarrolle una mentalidad de abundancia no va a hacer que yo siga necesitando de comer en ese sentido. Entonces, la mentalidad de abundancia es simplemente una herramienta sobre la que vamos a desarrollar otras herramientas. La más importante es entender que yo soy responsable y tengo que rendir cuentas ante mí. Y eso es lo más importante, la aceptación de la responsabilidad. Cuando yo tengo un equipo, cuando yo estoy yo solo y desarrollo responsabilidad sobre mí mismo y sobre mi equipo, lo que hago es expandir la sensación de que otros y yo somos responsables, que si algo falla y hay que arreglarlo, lo vamos a arreglar los responsables e incluso los que no son responsables porque son miembros de un equipo. ¿Qué hacemos con eso? Desarrollar confianza. Confianza, todos los que están a tu alrededor confían en ti. ¿Por qué? Porque eres una persona responsable y que rinde cuentas primero ante sí mismo. Y esa es la clave principal del éxito. Si nosotros trazáramos una línea entre los más de 300 libros que hemos visto aquí en Libros para Emprendedores, nos encontraríamos con que esa línea, da igual la estrategia o la táctica, en cualquiera de esos casos, lo principal, ese hilo que lo une todo, es la responsabilidad sobre uno mismo, la rendición de cuentas sobre uno mismo. Da igual qué es lo que quieras alcanzar si eres responsable y rindes cuentas ante ti mismo y sobre todo si también trabajas en un equipo, lo haces a través de tu equipo, de esa forma es como se consiguen los resultados. Entonces estábamos hablando de primero mentalidad de abundancia, desarrollemos esa mentalidad de abundancia, no tienen que perder otros para que yo gane. Lo segundo, voy a ser responsable y a rendir cuentas, primero ante mí mismo y luego también ante mi equipo. Y lo tercero, la determinación. Entender que cada día es una batalla. Estar presente en el momento significa que voy a enfrentar los momentos presentes porque siempre va a haber retos. Y lo que voy a hacer es enfrentar esos retos de forma diaria. Cada día vivo en el momento presente, enfrento los retos del presente y luego construyo un mejor futuro. De esta forma es como se sale del modo supervivencia, que es este nivel 1 en el que muchos nos encontramos. Esto nos lleva, si nosotros lo trabajamos así, vamos a ir acumulando, llegaríamos a un siguiente peldaño. El siguiente peldaño es el nivel 2. El nivel 2, recordemos, del desarrollo personal necesario para tener una mente imbatible, el nivel 2 sería el nivel de la protección. Una vez todas tus necesidades de supervivencia se han procesado de forma exitosa y todas esas emociones normalmente negativas y de estrés las hemos eliminado, entonces podemos empezar a trabajar en desarrollar nuestro nivel 2 de desarrollo personal. En este nivel lo que hacemos es actuar en nuestra mente como el guardián o el protector de un grupo o de una estructura. Nosotros buscamos proteger una forma de vida. Esa forma de vida hace que yo tome decisiones que están muchas veces sesgadas. Hay emociones que yo no estoy teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque para mí lo importante es el beneficio de la gente a la que estoy cuidando. Yo tomo el rol de protector. Cuando tú te enfocas solo en tus necesidades emocionales y no estás considerando las necesidades de otros que pudieran ser diferentes a ti, es muy probable que tus comportamientos sean ilógicos o emocionalmente manipuladores. Es importante que lo detectes también porque muchas veces nos estamos dando cuenta de que generamos conflictos. De hecho, las guerras que se producen en el mundo tienen mucho que ver con este nivel, ¿no? En el cual mis necesidades emocionales son las únicas que importan y no las de otras personas que pueden pensar diferente a mí. Si yo quisiera superar este nivel, en el nivel en que me encuentro ahora, en el cual mis necesidades de supervivencia están cubiertas, pero yo me convierto en protector de lo mío y mi ley de vida y mi forma de vida y todo lo demás no me importa, es más, estoy dispuesto a batallar contra ello si eso puede atentar contra mi forma de vida, lo que hago es que tengo que examinar mis creencias. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es proteger
pero estoy eliminando a las personas que pudieran ser dañinas para mí o que simplemente no me ayudan. Entonces, si tú estás buscando ayudar a otra persona, a otro grupo de personas, estás buscando proteger a los tuyos, te puedes encontrar con que estas creencias, esta forma de ver el mundo, tiene que ver mucho con ofrecer pocas opciones de beneficio a los demás. No hay nada malo en que quieras proteger a tu familia en este sentido, pero estás desechando la empatía como una cualidad que te permita entender a otros y también poder ayudar a otros y poder crecer en el desarrollo personal. ¿Cómo podemos superar este nivel? 2, tenemos que practicar, 1, la autenticidad. Tenemos que asegurarnos que nuestras creencias, que nuestros comportamientos están alineados con nuestras metas y que tienen que ver con servir a otros. Esto va a significar una mejora muy grande en la personalidad y cómo otros te perciben. Primero, autenticidad y segundo, practicar habilidades de liderazgo. Si tú quieres ser alguien que crezca en el desarrollo personal, tienes que aplicar capacidades de liderazgo a todo aquello que tenga que ver además con lo emocional. La gente va a creer mucho más fácilmente en ti si inviertes tiempo y si inviertes energía en ti y en desarrollar esas habilidades de liderazgo que nos van a permitir llegar al nivel 3. ¿Qué es lo que hay en el nivel 3? El nivel 3 es el nivel de la consecución. Una vez hemos asegurado la supervivencia en nuestro sistema de creencias, lo que vamos a hacer es llegar al nivel 3. En este nivel 3 del desarrollo personal, recordemos todo esto que tiene que ver con desarrollo personal, y sé que hay personas que les puede incomodar porque son mucho más matemáticas, son mucho más ingenieriles. En ese sentido, entendamos esto como parte, como herramienta básica para que todo lo demás tenga sentido. Es como engrasar la maquinaria. ¿Vale? Entonces llegamos al nivel 3, que es el de la consecución. ¿Qué es lo que queremos hacer en este nivel? En este nivel lo que estamos haciendo es luchar, batallar para mejorar nuestra vida a través de logros. Ya no simplemente estamos en modo supervivencia, en modo defensivo, como estamos en los 2 niveles anteriores, sino que estamos en modo logros. Mi vida tiene sentido, mi éxito llega cuando yo logro cosas. Entonces, ¿qué hago? Tomo decisiones basadas en la lógica, basadas en evidencias, y lo que hago es descartar ideas que a lo mejor no son posibles o no son fáciles de probar. Es decir, me centro en aquellas cosas que sé que puedo alcanzar. Solo me centro en aquello que está a mi alcance y sé que puedo hacer. Es un poco mi zona de confort. Conseguir cosas dentro de mi zona de confort. ¿Qué peligros tiene este nivel 3? Que es el de la consecución. Los peligros en este nivel son que muchas veces solo nos enfocamos en conseguir cosas, en tener éxito a través de conseguir cosas. Entonces, ¿qué sucede? En este punto hay muchísimas personas que se encuentran. Nos convertimos en trabajo adictos, en workaholics, que le dicen en inglés, ¿no? ¿Y qué sucede? Que entonces es cuando llega el estrés máximo por el exceso de trabajo, porque no estamos priorizando la humanidad en el planeta ni nada de eso, ni estamos priorizando a las personas, estamos priorizando al éxito. Estamos priorizando el éxito como la única unidad de medida de lo que hago tiene sentido. Lo cual no quiere decir que sea todo malo. En este nivel, las personas que se enfocan en conseguir cosas, en hacer que las cosas sucedan, son personas que suelen ser independientes, suelen ser innovadoras, suelen ser personas que son muy amantes de la gente a la que cuidan de alguna manera, ¿no? A sus seres queridos y a sus redes de soporte. Pero, sin embargo, la única unidad o medida del éxito para ellos es el de que yo tengo que conseguir cosas. Esa unidad de medida es injusta, sobre todo contigo, porque siempre va a ser frustrante, generadora de frustración. En este nivel, muchísimas personas, grandes profesionales, se encuentran atascados. Me siento frustrado porque sigo haciendo cosas, cada vez hago más cosas, cada vez estudio más cosas, cada vez tengo más títulos, cada vez consigo más ingresos, más beneficios, más ascender en mi empresa, pero sin embargo no me siento feliz, no me siento realizado. ¿Por qué? Porque estoy en este nivel en el cual mi unidad del éxito, mi medida del éxito es el conseguir cosas. Para trascender este nivel, lo que necesitas es alinearte con un propósito, con tu propósito, y establecer un equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional. Y tienes que centrarte sobre todo en entender que tu objetivo de vida tiene que ser servir a otros.
¿Qué podemos hacer para trabajar este nivel 3 y así superarlo? 3 cositas que nos recomiendan en el libro. La primera, practicar la compasión. Aunque en la cultura occidental, históricamente, cada vez que se habla de compasión, se tiende a pensar en la persona que habla de ello como una persona débil, sobre todo en el caso de los hombres. Pero hay muchas tradiciones que tienen que ver con enfocarse en crear guerreros en muchas civilizaciones que han reconocido que la habilidad más valiosa para generar un gran guerrero es aquella de la práctica de la compasión. Incluir la compasión significa incluir a tu adversario en aquello que buscas desarrollar o conseguir, ¿vale? Es decir, pensar en la persona a la que estás enfrentando no como un adversario, sino como alguien del que incluso pudiéramos llegar a sentir compasión. Segundo, ser generosos. Reconocer que dar más a otros también implica que tú ganas, que practicas el ofrecer tu tiempo, tu talento, tu amor, tu cariño por otras personas como algo, como un acto de generosidad, que doy sin esperar nada a cambio. Y tercer punto es cultivar la humildad, enfocar la atención, tu atención, en las necesidades no tuyas, sino de los que están a tu alrededor. Todo esto lo podemos reducir a una sola cosa, que es tener empatía por las personas que te rodean y pensar cómo les puedo sumar yo más a la vida de los demás, haciendo cosas, poniendo yo de mi parte. Eso, desarrollado, nos puede llevar al nivel 4. El nivel 4, que lo llaman en el libro igualar, el equalizing en inglés, igualar significa lo siguiente. ¿En qué punto nos encontramos cuando hemos trabajado los 3 pasos anteriores, los 3 peldañitos que hemos estado subiendo? En el nivel 4 de igualar significa yo ya tengo cubiertas mis necesidades de supervivencia. He expandido mi perspectiva más allá de mí mismo. Entonces empiezo a buscar equidad, mucho más que ganancias materiales. Y eso es lo que me lleva a llegar al nivel 4. En este nivel, que suena muy bonito, muy empático, es un nivel en el que estamos dedicados a esos ideales de equidad, de igualdad y de crear un mejor mundo para todos, ¿no? Todo eso es como We Are the World, ¿no? Todos agarraditos de la mano. Bueno, ¿qué hacemos en este momento? Lo que estamos es trabajando para defender y para desarrollar políticas o acciones que nos sirvan para elevar a las personas que están más abajo que nosotros y llevarlas al mismo nivel. Eso es la equidad o la igualdad. Entonces, cuando nosotros utilizamos el término de equidad, de igualar a las personas, de elevar a las personas que están por debajo de nosotros, lo que sucede, que está muy bien y es muy positivo, pero lo que suele suceder a la persona que desarrolla este nivel 4 es que muchas veces se enfoca únicamente en esa igualdad estricta que puede hacer que sintamos envidia hacia otras personas que tienen más o que intentemos sobrecompensarnos en áreas, a lo mejor como son la justicia social, y lo que hacemos, a lo mejor en algún caso, es excluir a personas que tienen diferentes perspectivas. Entonces, entendiendo que puede haber partes negativas y que siempre vamos a sentir frustración porque no podemos hacerlo todo nosotros solos, hay muchos beneficios en esta base, en esta etapa, en este nivel. Estás enfocado en temas que tienen que ver con la humanidad, con el mundo como un todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tiendes a generar conexiones mucho más humanas y a generar sistemas que lo que buscan es no dividir ni marginar a las personas. ¿Cómo podemos trabajar en este nivel de frustración que puede haberlo en el sentido de que no puedo conseguirlo yo todo? Tienes que trascender este nivel. Tienes que combinar todos los aspectos positivos de todos los 4 niveles que hemos visto hasta ahora y eso nos va a permitir superarlo y seguir hacia un nivel superior, que es el nivel 5 que vamos a ver ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que abrazar la simplicidad. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a ser felices con lo que tenemos ahora en vez de enfocarnos en aquellas cosas que no tenemos, que todavía no nos han llegado. Eso no significa que no tenga que pensar en el futuro, en una versión futura de mí mismo mejorada, sino que tengo que sentirme contento, feliz, satisfecho con lo que tengo, con lo que ya estoy experimentando ahora. Es de nuevo vivir en el momento. Entonces, primero, abracemos esa simplicidad y segundo, practiquemos la dedicación. Para seguir creciendo a nivel personal, lo que tenemos es que tener un compromiso muy fuerte con el desarrollo de los ideales que hemos trabajado en los 4 niveles anteriores. Y para eso, esa dedicación en todo lo que he conseguido hasta ahora lo voy a seguir poniendo en práctica, son hábitos que me permiten ser una mejor versión de mí mismo, es lo que me va a ayudar a llegar al nivel 5. El nivel 5 es el nivel de integración.
Este nivel, el nivel 5, es la amalgama, es juntar, es el remix de todas nuestras fortalezas, nuestros valores, nuestras habilidades de todos los niveles anteriores, de los 4 niveles anteriores. En este nivel 5, tu mente está en control de ti mismo en vez de que el mundo esté en control de ti mismo. Es decir, de alguna manera eres un estoico. Controlo lo que puedo controlar. Lo que está fuera de mi control no lo puedo controlar, no me afecta. De esta manera mi mente se pone al control de uno mismo y el mundo exterior no nos afecta en ese sentido, ni las opiniones, ni lo que sucede, ni nada de eso nos puede alterar. En este nivel, esta visión holística, esta inteligencia holística de uno mismo nos permite ver la humanidad, la Tierra, el cosmos como un todo. Y claro que podemos experimentar pensamientos negativos, emociones negativas, pero cuando las experimentemos, nos vamos a dar cuenta de ellas y vamos a trabajar en eliminarlas. Es decir, yo me puedo ver desde un punto de vista mucho más frío, mucho más analítico, pero también mucho más con más coraje, con más compasión, más generoso. Más amor en mi vida puedo haber. Entonces, para trabajar este nivel 5, lo que tenemos que entender es que es una combinatoria de los 4 anteriores, pero no podemos dejar que ninguno de los niveles anteriores se priorice sobre los otros. Por ejemplo, si yo me enfoco demasiado en el crecimiento personal, eso puede hacer que muchas otras cosas a mi alrededor decaigan, porque no les estoy dedicando enfoque y energía. Por ejemplo, a lo mejor si yo me comprometo demasiado con la creencia de que todos deben ser iguales, con el tema de la equidad, entonces eso me puede llevar a ver a todas las personas como perfectas, como son, ¿no? Buscar la perfección en las personas y creer que todas las personas son perfectas y entonces lo que va a suceder es que mucha gente se va a aprovechar de mí. También si yo me enfocara demasiado en lo espiritual, puede ser que me empiece a sentir muy desconectado de la realidad. ¿Por qué? Porque estoy priorizando cualquiera de estos 4 ingredientes. Entonces veamos estos peldaños como un crecimiento y un desarrollo personal. Y esto me va a permitir entonces estar mucho más en paz conmigo mismo y desarrollar una mente mucho más poderosa, más enfocada, una mente más imbatible. Entonces, como estás viendo y en muchas filosofías, mencionábamos antes a los estoicos y funciona de la misma manera, cuando nosotros entendemos que tenemos que escucharnos a nosotros mismos, entender cómo funcionamos, cómo nos emocionamos, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo priorizamos y cómo no lo hacemos, llegamos a un punto interesante. En este enfoque tenemos 5 niveles de crecimiento personal, pero en cualquier caso, si yo quiero crecer de forma personal, si yo quiero aplicar o escucho esto y digo, pues voy a empezar a trabajar en cada uno de estos puntos. Lo que me doy cuenta es que necesito empezar por un punto que es anterior a todos ellos o que también es un hilo conductor de todos ellos, y es la conciencia. Para que yo pueda crecer o desarrollarme personalmente, debo aprender a estar constantemente consciente de qué es lo que está sucediendo dentro de mí y alrededor de mí. Esto implica que tengo que entender cómo funciona mi cerebro y cómo controlarlo. No dejar que los pensamientos vaguen a sus anchas, sino entender cómo funciona para de alguna manera controlarlo, enfocarlo, dirigirlo para que sea lo más óptimo y lo más imbatible posible. Entonces entendamos que el cerebro físico funciona y tiene diferentes funciones y ha evolucionado durante miles y miles de años. Pero hay 3 fases en la evolución del cerebro que nos identifican en el libro y que si nosotros entendemos cómo funcionan también nos puede dar una visión mucho más completa. Habla de 3 cerebros, básicamente el primero, el cerebro reptil o reptiliano, es el primero de esos 3 cerebros que se desarrolla y es el cerebro reptil, que consiste en el cerebelo y en el tronco encefálico, que son los responsables de mantener nuestras funciones básicas del cuerpo funcionando. Por ejemplo, los latidos del corazón, que funcionan en automático, o los controles motores del cuerpo, que los hacemos sin pensar, ¿no? Todo eso lo gestiona esta parte del cerebro que llamamos reptiliano, ¿no? Que funciona como en piloto automático. Luego tenemos el segundo cerebro que mencionan en el libro, que es el cerebro de mamífero. Este cerebro mamífero es responsable de funciones que tienen que ver con las emociones, también las reacciones, también las cosas que nos estresan. Todo eso lo gestiona esta segunda parte del cerebro, que es el cerebro mamífero que llaman en el libro. Y tenemos una tercera parte del cerebro, o un área del cerebro, que es el cerebro mono. En este cerebro mono o neocórtex es donde nosotros pensamos en alto nivel. Es donde aprendemos a hacer cosas como análisis, donde desarrollamos la creatividad, la planificación, la toma de decisiones. Esta parte del cerebro madura
y con el potencial que nosotros tenemos y desarrollamos a la hora de innovar. Cada vez que yo me pongo en modo creativo, estoy entrenando esta parte del cerebro. La búsqueda del placer, la evitación del daño, el evitar el daño, todo esto se gestiona en esta parte del cerebro. Y dado que el placer no siempre es productivo y dado que el dolor a veces es necesario para crecer, debemos entrenar sobre todo esta parte del cerebro, que es la parte que va a hacer que nuestra mente se convierta en imbatible, ¿vale? Entonces, recordemos, hay partes del cerebro que se encargan de sistemas motores, por decirlo así. Hay segundas partes del cerebro que se encargan de temas emocionales, también de reacciones y de estrés. Y hay esta tercera parte del cerebro, el cerebro mono que le llama, que tiene que ver con el potencial de crear, innovar, planificar, toma de decisiones, y es el que debemos buscar entrenar. ¿Por qué? Porque si yo quiero crecer en cualquiera de esos 5 niveles que habíamos visto antes, estos diferentes cerebros necesitan estar controlados por algo que en el libro llaman la mente que lo controla. Esta mente que controla todo lo demás lo que hace es enfatizar que esta mente está separado de las funciones neurológicas del cerebro. Es una mente testigo de nuestro propósito, de alguna manera, de aquello que nos motiva. ¿Cómo podemos alcanzar niveles más altos de conciencia? ¿Cómo podemos subir en esa escalera de 5 niveles y ser cada vez una mejor versión de nosotros mismos y tener cada vez un cerebro más imbatible? Para hacerlo debemos entrenar la mente, debemos entrenar nuestro neocórtex, que es este tercer cerebro, por decirlo así, que no es que tengamos 3 cerebros, son diferentes partes. El neocórtex se encarga de todo eso que decíamos de creatividad y de innovación. Tenemos que entrenarlo. ¿Cómo se entrena? Este entrenamiento lo podemos hacer, sobre todo, lo podemos entrenar a través de varias prácticas que son muy comunes y que tienen que ver con la búsqueda de la calma mental. Yoga, meditación, todo eso nos va a servir para el desarrollo del neocórtex, para ser más innovadores, para ser más creativos. Da igual el área de conocimiento en el que estemos desarrollándonos. Yo desarrollo mi neocórtex, eso me va a permitir abrazar un estado de silencio en la mente que va a permitir que mi mente sea mucho más productiva, trabaje mucho mejor, deje fuera todas las distracciones y nos permita abrazar un siguiente nivel y seguir creciendo en esa escalerita. ¿Cómo podemos alcanzar ese estado de silencio? ¿Cómo podemos conectar mejor con nosotros mismos? Para eso, que para muchas personas, yo te lo digo porque a mí me ha costado mucho también, se siente como poco natural. Para las personas que a lo mejor somos más matemáticas, yo ingeniero, todo esto de la meditación se siente como algo no natural al principio. Pero, ¿por qué? Eso tiene que ver más con un tema cultural. La cultura nos enseña que constantemente tenemos que estar analizando las cosas, analizándolo todo, y no nos dejamos fluir. Somos analíticos, tenemos esa mente analítica. A todas esas personas, si tú eres una de ellas, bienvenido al club, yo también lo soy, nos cuesta mucho encontrar ese silencio en la mente que nos permita identificar desde pensamientos negativos, reemplazarlos con pensamientos positivos, conseguir cambios a nivel personal. Es por eso que es tan importante que desarrolles, ya sea con yoga, ya sea en mi caso, por ejemplo, yo hago meditación, todo eso nos va a permitir alcanzar ese silencio que nos permita conectar mejor con nosotros, entendernos mejor, escucharnos mejor y cada vez que llegue pues una emoción negativa, reconocerla y buscar sustituirla y buscar gestionarla. Es decir, aprender a escucharnos, pero aprendemos a escucharnos a través del silencio. Todo esto que hemos visto hoy tiene un sentido únicamente si nosotros establecemos un propósito de vida. Si yo soy autoconsciente, como decíamos en este paso anterior, si yo soy autoconsciente, si yo pongo mi mente a trabajar, si yo pongo mi neocórtex aquí fortísimo y entrenadísimo, todo esto tiene sentido sí y solo si identifico y persigo mi propio propósito. Tienes que identificar tu propósito, qué es aquello que te apasiona, qué es aquello que de alguna manera incluye todos los rasgos que para ti son importantes en la personalidad, en las cosas que son importantes en la vida. Tienes que hacerte ese tipo de preguntas, responderlas y generar un propósito de vida. Ese propósito de vida, entonces lo vas a enfocar con la autoconciencia que hemos visto y los 5 niveles que deberíamos buscar. Generar, que deberíamos buscar escalar. Para ello, para conseguir nuestro propósito, entonces lo que vamos a hacer es construir
fortaleza emocional, fortaleza mental y vamos a establecer metas que vamos a trabajar para alcanzar, ¿vale? Entonces, ¿cómo construimos esta fortaleza mental? Hay cosas que podemos hacer. Lo primero, esa fortaleza emocional, que significa voy a entrenar mi mente para ser fuerte emocionalmente, significa que cada vez que venga una tormenta emocional, yo sé que es un reto que tengo que superar, no me voy a esconder, me voy a mantener fuerte ante la adversidad y voy a utilizar esos retos para crecer y seguir buscando conseguir mi propósito. Eso es fortaleza emocional. ¿Cómo puedes desarrollar tu fortaleza emocional? Primero, cultivando la autoestima. Es decir, que tú te quieras a ti mismo, a ti misma y que también te sientas respetado, buscar el respeto de los demás. Eso tiene que ver con la autoestima. Lo segundo, autocontrol, no reaccionar o aprender o entrenar a no reaccionar emocionalmente en el momento, porque eso normalmente hace que las situaciones vayan a peor. Tercero, desarrollar una mentalidad positiva para que veas siempre los contratiempos como oportunidades. Y lo último es que te orientes siempre a la ayuda a terceros. Que tiendas siempre a buscar ayudar a otras personas va a significar no que no vayas a encontrar contratiempos, sino que estás haciéndolo para sumar que otras personas consigan un resultado. Muchas personas escuchan esto que te estaba comentando ahora y dicen, esto es un pensamiento happy flower, ¿no? Todo esto está muy bien, pero ¿qué sucede cuando yo no me siento así? Me es muy fácil decir piensa positivamente, pero claro, yo me encuentro muchas veces con emociones negativas y no puedo superar las emociones negativas. Esto le pasa al ejecutivo de alto nivel, esto le pasa al dueño de negocio, esto le pasa a la persona que trabaja desde casa, al marketero online, le pasa a todo el mundo. Tenemos emociones negativas. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Qué hacemos cuando aparece una emoción negativa? Si no conseguimos desarrollar esa fortaleza emocional, nunca las vamos a poder procesar de forma efectiva. ¿Qué hacer cuando llega una emoción negativa, cuando yo no confío en mí mismo? Tenemos que reconocer esa emoción sin dejar que nos convenza de que estamos mal, de que hay algo malo en mí. Tenemos que entender que cada vez normalmente detrás de una emoción básica que sentimos hay otra emoción por debajo y que lo que tenemos que hacer es cambiar esa emoción por una emoción positiva. Claro que podemos convertir la envidia en compasión. Claro que podemos cambiar la ansiedad de ansiedad por seguridad. Claro que lo podemos hacer, pero tenemos que entender que una emoción positiva la tenemos que internalizar, la tenemos que poner nosotros. Tenemos que quitar de la estantería una cosa para poner otra. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por una emoción negativa, entendamos que eso nos va a bloquear, nos va a impedir cualquier cambio positivo y va a hacer que yo me frustre porque no estoy consiguiendo nada. ¿Cómo lo podemos cambiar esto? Recuerda, mi enfoque tiene que ser siempre el ayudar a otros, ayudar a otros, ayudar a otros. Yo me puedo sentir mal o tener una emoción negativa, pero sé que si ayudo a otros, lo que voy a hacer es que otros consigan un resultado. Y eso es muy beneficioso para ti porque te hace sentir importante, responsable y alguien generoso y empático. Y eso son todo emociones positivas. Es importante que entendamos que si yo quiero crecer en lo personal, debo dejar de pensar en mí mismo como centro del mundo y empezar a pensar en mis acciones con respecto a otros, cómo puedo hacer que sean positivas y ayuden. Eso más, esto es fortaleza emocional. Eso más, si además le sumamos fortaleza mental, que es la habilidad de cada vez que me encuentro ante un obstáculo, enfrentarlo porque sé que tengo una meta que quiero alcanzar y sé que este obstáculo es algo que se interpone pero que yo no voy a hacer que me venza, es decir, es como aquel dicho que decía aquel entrenador de béisbol, creo, de hace muchos años, que decía no se puede vencer a alguien que nunca se rinde. Bueno, pues entonces si yo quiero desarrollar resultados, tengo que desarrollar fortaleza mental. Esto es decir, acostumbrarme a vivir en momentos puntuales con estrés, gestionar el estrés, sabiendo que eso es parte del proceso en el cual yo voy a atravesar para conseguir un resultado. Por cierto, que hace un momento hemos hablado de cómo gestionar emociones negativas. El estrés también se puede gestionar. Tenemos que enfatizar una cosa. El estrés no es negativo. El estrés tampoco es positivo. El estrés es neutral. Es lo que nosotros pensamos o hacemos con él lo que es positivo o negativo. Claro, si yo remarco, si yo reencuadro lo que es el estrés, lo que significa ese estrés para mí, puedo hacer que me afecte negativamente
o que me afecte positivamente. Por ejemplo, si tú ves el estrés como algo negativo, puede que desarrolles una mentalidad de víctima, el victimismo. ¿Por qué? Porque te sientes a merced de las cosas que te estresan en la vida. En cambio, si nosotros empezamos a ver el estrés con una aura un poco más positiva, si lo entendemos como cada vez que yo siento estrés, es una señal del cuerpo de decir, estoy creciendo, estoy fortaleciendo mi mente, estoy trabajando hacia un propósito. Si yo cada vez que sienta estrés me envío esos mensajes, entonces no voy a huir del estrés, sino al contrario, es una señal que me indica que estoy creciendo, que estoy desarrollando de forma productiva un crecimiento, un propósito, que estoy llegando a mi propósito de vida. Entonces, manejemos el estrés igual que manejaremos las emociones negativas. Primero, reconozcamos qué es aquello que nos estresa, el efecto que está teniendo en nosotros. Y vamos a recordar siempre que la experiencia del estrés no te hace una mala persona. Entonces, interceptamos los efectos de este estresante y lo vamos a reencuadrar para que tenga un impacto positivo en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Cuando nosotros hacemos este proceso, entrenamos nuestra mente para superar el estrés mental que tenemos, respondemos y actuamos en el momento a través del trabajo. Es decir, no me bloqueo. Hay una crisis, me genera estrés, sigo trabajando de forma calmada para generar un buen resultado. Y una vez tenemos una fortaleza emocional y una fortaleza mental buena, esto son herramientas. Pero las herramientas son útiles cuando las ponemos en práctica, como decíamos al principio del libro. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar metas. Trabajar siempre de forma enfocada significa tengo una meta que quiero alcanzar y esta acción que voy a realizar ahora me acerca un paso más a mi meta. Entonces, establecer metas es un paso importantísimo si yo quiero encontrar y alcanzar mi propósito. Hay muchas técnicas, hemos visto durante años aquí en Libros para Emprendedores un montón de técnicas, pero pues vemos aquí algunas que también nos regalan en el libro. Por ejemplo, hay una que le llaman KISS, que es muy simple de entender, que es el acrónimo de Keep It Simple Stupid, que es básicamente manténlo simple, estúpido. Esa es la traducción literal. Manténlo simple, ¿qué significa? Que tenemos que definir una meta. Cuando definamos metas, tenemos que definir una meta que sea pequeña, que sea alcanzable, que pueda ser partida en trozos, en pasitos similares, lo cual me permita tener pequeñas victorias que me permiten alcanzar el éxito. Si yo quiero alcanzar una meta, esa meta tiene que ser particionable en trozos más pequeños y cada uno de esos trozos lo tengo que sentir como una victoria que me acerca un paso más al éxito. Entonces, siempre que establezcamos metas, ¿no?, que sean simples, que sean particionables, pero también que escojamos metas que sean apropiadas para nosotros y también para nuestro equipo. Esas metas tienen que estar alineadas con tu propósito, tienen que ser altamente motivadoras y también tienen que ser alcanzables. Si son inalcanzables, si es algo inoperable, algo que no vas a poder alcanzar en tu vida, pues está bien que tengas esa meta, pero se convierte en un sueño, se convierte en algo alcanzable. Si tú no tienes los skills, las habilidades, los recursos para intentar conseguir una meta, entonces vas a tener que trabajar primero en desarrollar skills, desarrollar habilidades, tener los recursos necesarios para alcanzar una meta antes de proponerte esa meta. A lo mejor tu meta anterior a conseguir algo inalcanzable es conseguir los recursos necesarios para poder atacar esa meta. Y luego, aunque parezca una obviedad, cada vez que establezcamos metas, tenemos que buscar que sean apropiadas en términos de tiempo. Si a lo mejor lo que quieres es desarrollar una nueva carrera profesional en los próximos 6 meses a un año, a lo mejor no tiene mucho sentido que quieras convertirte en médico, porque a lo mejor eso no lo vas a conseguir en 6 meses, sino que necesitas 6 años o 10 años. Es decir, establecer metas, es una obviedad, pero establecer metas que no sean factibles en un determinado tiempo va a hacer que tú establezcas metas que no son alcanzables. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa meta nunca te va a motivar. ¿Por qué? Porque es inalcanzable, porque es un sueño. Recordemos siempre que para las metas tiene mucho que ver la visualización. Una vez hemos establecido una meta, la hemos definido con claridad, entonces lo que tenemos que hacer es visualizarnos a nosotros mismos alcanzando esa meta para que así se convierta en una realidad. Si yo me veo consiguiendo algo, yo puedo trabajar los pasos necesarios que me llevaron
a esa imagen, ¿no? Establezco la meta que quiero alcanzar, me veo a mí mismo alcanzando esa meta y reimagino cuáles son los pasos que seguí para alcanzarla. Eso de imaginar el futuro no es soñar, simplemente es visualizar el camino que voy a seguir para alcanzar esa imagen que quiero conseguir. De esta forma es mucho más fácil, no es garantizado, nada es garantizado en esta vida, spoiler, pero lo que sí necesitamos es entender que si yo defino una meta y me visualizo alcanzándola, me va a llevar mucho más fácilmente a conseguirlo. Esto, para los que han jugado baloncesto, yo jugué baloncesto unos años, visualizar es básicamente ver la canasta, yo tengo la pelota en la mano y yo estoy, antes de disparar, antes de tirar, yo estoy visualizando que la pelota va a entrar y estoy imaginando la pelota dentro, imagino la parábola que va a seguir esa pelota. Y yo lo que hago es disparar, tirar la pelota, buscando que lo que yo ya he visualizado en mi mente lo cumpla. ¿Qué sucede muchas veces cuando disparamos, cuando tiramos la pelota a la canasta? Yo estoy visualizando la meta que quiero alcanzar, pero sin embargo la pelota parece que no va por el camino que yo quería que fuera. ¿De quién es culpa eso? ¿De la pelota o es mía? Probablemente es que yo no le imprimí la energía adecuada. Probablemente es que no puse la mano de determinada manera. Probablemente es que no la tiré en la dirección adecuada. Probablemente es un conjunto de cosas. Así son nuestras metas en la vida, un conjunto de acciones que están en mi mano. Y puede ser que yo dispare, yo tire la pelota y no llegue a encestarla. Puede ser, pero cuanto más practique, cuanto más lo lleve a cabo, más fácil va a ser para mí hacer que lo que yo visualizo se haga realidad. Es decir, las primeras metas que yo intente conseguir probablemente me cuesten la vida, me cuesten muchísimo, parece imposible que yo alcance metas. Pero cuanto más entreno, cuanto más practico en visualizar mi canasta con la pelota entrando, y lo practico y lo llevo a la práctica cada vez más veces, es más fácil que yo mejore mi desempeño y cada vez sea mejor jugando a baloncesto. Y así es la vida. Cada vez que yo me planteo metas, me visualizo y empiezo a trabajar para conseguirlas, quizás no lo consiga, quizás me quede muy cerca. Bueno, pues no está mal, estoy en un punto mejor del que estaba. Pero si sigo practicando, es como yo voy a conseguir que mis metas cada vez es más fácil que se hagan realidad. Y si yo antes hacía algo, buscaba alcanzar 10 metas y solo conseguía una, ¿no? Como cuando tiraba 10 tiros y solo metía uno, si yo sigo practicando, puede que llegue un momento en que de cada 10 metas consiga 7. Y la verdad, esa debe ser una gran sensación en la vida de uno. Yo todavía no he llegado a eso, pero seguimos trabajando en definir metas, en visualizarlas y en llegar a alcanzarlas. Entrena tu mente para crecer en esos 5 niveles de desarrollo. Cultiva la autoconciencia. Aplica esa autoconciencia en tu propio crecimiento. Entrena tanto tu mente como tu cuerpo. Utiliza técnicas de meditación, de concentración, aquello que te permita acallar el ruido que hay en tu mente. De esa forma puedas escucharte mucho mejor, puedas definir y visualizar mucho mejor tus metas y puedas enfocarte de forma mucho más precisa en tu propósito, que es aquello que tiene que moverte a alcanzar metas en tu vida. Lo vamos a dejar aquí. Este es el libro que hemos estado viendo hoy. Se llama Mente Imbatible, del Navy SEAL o ex Navy SEAL comandante Mark Divine, que es el libro que hemos visto esta semana aquí en Libros para Emprendedores. Recuerda que tienes más de 300 libros y los que vienen, más de 300 libros disponibles. ¿Dónde? En el mismo sitio en el que estás escuchando esto ahora mismo. No sé dónde sea, pero aquí es donde tienes los otros 300. Te puedes estar un ratito si quieres, pero como siempre te digo, no se trata de coleccionar información. Lo que se trata es de que tomes la información, la pongas en práctica, la apliques en tu vida y obtengas resultados diferentes. Si es así, entonces va a tener todo el sentido mi trabajo y todo el sentido la inspiración que pueda haber llevado a ti. Visualízate haciendo algo, consiguiendo un resultado, estableciéndolo como meta, y vamos a practicar a disparar muchas veces a canasta para mejorar nuestro porcentaje de tiro, de acierto
de resultados y de mentes imbatibles. Muchísimas gracias. Recuerda dejarme 5 estrellas en la plataforma en la que estés escuchándome, porque eso me ayuda a que otras personas localicen este podcast y se beneficien. De hecho, esta semana, no sé qué ha pasado, que hemos crecido un montón en España. Estamos ahí en un top muy alto a nivel toda España, lo cual estoy muy contento porque, pues bueno, para eso soy de ahí, aunque vivo en México. Muchísimas gracias a todos los que hacen eso posible a través de sus 5 estrellitas, a través de sus comentarios, ya sea en Apple Podcast, ya sea en Spotify, ya sea en iVoox, ya sea en la plataforma que sea. En todos esos es más que bienvenido. Nos vemos la próxima semana con nuevo libro. Aquí te esperamos de nuevo. Esta ha sido más de desarrollo personal. Ya te adelanto, spoiler, la próxima semana vamos a hablar mucho más de desarrollo profesional. Vamos a ir equilibrando esos 2 platillos de la balanza para que tu crecimiento sea estratosférico. Como siempre, si lo pones en práctica, si pasas a la acción. Besos y abrazos. Nos vemos. Hasta luego.